Gloria a Dios. Muy buenas tardes, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Les saludamos a todos y cada uno en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga ahí en donde usted nos está sintonizando a través de esta transmisión. Vamos todos juntos a hacer una oración y a pedirle a Dios que con su Santo Espíritu nos guíe. Amén. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesucristo te damos gracias una vez más, Señor, porque nos has permitido una vez más venir a reunirnos, Señor, en tu nombre, Señor, a tu casa de oración, y nos has dado estos días de bendición, Padre, nos has dado la fortaleza, Padre amado, para poder trabajar, Señor. Gracias te damos porque también nos has guardado, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, y tú cumples tu palabra, nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado solos, Padre, siempre estás con nosotros. Ahora, Padre, con humildad te pedimos que con tu Santo Espíritu, Señor, en esta tarde, Padre Santo, tú te glorifiques, Padre Santo, y nos guíes a través de la alabanza, que tú unjas a tu siervo con aceite fresco, Padre, y que a través de esta enseñanza maravillosa que nos estás dando a través de él, cada uno de nosotros aprendamos, Señor, este mensaje, esta enseñanza tan controversial que es de la Santa Trinidad, Padre Santo, que a veces no la podamos entender a cabalidad, pero creemos, Padre, que tú eres uno, un solo Dios. Te damos gracias, te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con un canto. Ustedes goces en la presencia del Señor, hermano. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Digno fue solo tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos. Tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, querido Salvador. Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Amén. Gloria, gloria a nuestro Señor hermoso. Jesucristo, gracias, Señor.
Gracias por este privilegio, oh Dios Santo, inmerecido de estar aquí, oh Dios Santo, y adorar tu dulce, precioso y poderoso nombre. Amén. Entramos en adoración. Una gota de tu sangre sobre mí, oh Dios. Una gota, tan solo una gota. Gracias, Dios. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Sí, Señor. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido, Señor, yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, porque hoy quiero cambiar, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves, yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, porque hoy quiero cambiar, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, porque hoy quiero cambiar, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, oh Dios, tan solamente una gota, Señor, sobre nosotros. Gracias, oh poderoso Dios. A ti la honra y la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Por su bendición. Oremos a Dios antes de dar inicio a nuestro estudio. Padre que estás en los cielos, te damos toda la alabanza y la gloria en esta hora maravillosa, pidiéndote, Señor, que bendigas nuestras vidas, Señor, y nos llenes de tu dulce y gloriosa bendición. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Rendimos ante ti toda la alabanza, la adoración, oh Dios, porque, oh Padre, eres el Rey de la gloria, el Rey poderoso, omnipotente y santo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde maravillosa, y te pedimos que en este día, Señor, nos dirijas, llevándonos, Padre, por este sendero de aprendizaje, de revelación de tu palabra, que podamos, Señor, edificarnos a través de la revelación de tu palabra, que las escrituras gloriosas puedan, Señor, hoy instruirnos, oh Padre, para comprender la magnitud, como tu palabra lo expresa, la dimensión, anchura y profundidad. Oh Dios mío, oh Señor, gracias porque eres maravilloso, bueno y santo. En el nombre de Jesús te pido bendición para todos los que estamos aquí reunidos y a todos los que hoy en este momento también están, oh Dios, en sintonía, oh Padre, allá en sus lugares. Gracias, bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias a Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente
y nuestra oración y deseo siempre, siempre, como siempre será, que Dios les bendiga y nos bendiga a todos en esta gloriosa tarde. Muy bien, voy a invitarles para que tomen su Biblia y vamos a leer antes de dar comienzo a la palabra de nuestro Dios en este día glorioso. Amén. Gloria a Dios. Podemos decir gracias a Dios. Muy bien, si tiene su Biblia, vamos a abrirla en el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Gloria al Señor. Y estaremos leyendo en el capítulo número 3. Gracias a Dios. Aprovecho para dar la bienvenida a todos los que hoy están entre nosotros y que son parte de este tiempo de aprendizaje. Aprender la palabra es muy importante. El Señor Jesús lo recomendó y también lo ordenó. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de Él. Pero también dice la Escritura, erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así es que aprender de la palabra es algo muy importante. Bueno, si tiene su Biblia ya en su mano, pues vamos a dar lectura a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así les dirás: yo soy, me envió a vosotros. Que Dios les bendiga. Pueden estar en sus lugares. Gracias damos a nuestro Dios por este tiempo maravilloso. Doy gracias a Dios y quiero agradecer puntualmente a toda la iglesia que pues hacen uso de presencia en este lugar, y a los que por alguna razón tampoco han estado presentes por el asunto de las pandemias y todo esto, pero que en casa usted ahí está. Dios le bendiga, le saludo y le bendigo. Pero también a todos nuestros hermanos, amigos, familias que hoy están también desde sus comunidades, pueblos, ranchos, provincias, aldeas, en ciudades, donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga y que te multiplique en bendición. Agradezco a Dios por ser parte de este pues mover de la palabra, de la enseñanza, y esperamos que nos estemos edificando en la palabra de nuestro Dios. Amén. El tema de este día, quiero que vayamos a nuestras imágenes ya directamente, y tenemos el tema que hoy vamos a tomar, y que bueno, es una continuación del tema que estamos abordando, el tema general, teología propia, que nos habla de Dios mismo. Estuvimos hablando ya varios aspectos, y uno de ellos que es muy importante, el tema la Trinidad de Dios o la Santa Trinidad. Es un tema demasiado complejo, profundo, yo diría lleno de interrogantes, situaciones que solamente basados en la palabra de Dios podemos llegar a comprender algunos aspectos de este tema, la Santa Trinidad. A lo largo del tema general, teología propia, será imposible separar o divorciar el tema de la Santa Trinidad. Así es que desde el comienzo hasta el final de este temario, el tema la Trinidad de Dios estará muy presente. Por eso hoy quiero anticiparme que cada una de las partes que hoy estamos hablando
está muy entrelazada. El tema, la Trinidad de Dios. El tema de esta hora lo he titulado Los nombres de la deidad. Los nombres de la deidad. Quisiera que no olvidemos que cuando hablamos de deidad, estamos hablando de Dios, de su esencia. No estamos hablando o solo del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. El Padre solo no es la deidad. El Hijo separado no es la deidad. El Espíritu Santo no es la deidad si lo exclusivizamos. De tal manera que la unicidad de Dios, que es el unitarismo, ya sea el solo Jesús o el solo Jehová o solo el Espíritu Santo, contiene muchos problemas y complicaciones, porque limitar solo a Jesús o limitarnos como el Dios en su naturaleza plena, esto equivaldría prácticamente a echar por tierra lo que es la deidad, donde están tres personas divinas. La deidad, por tanto, entonces, hoy lo subrayo, es hablar de la esencia o la naturaleza del Dios pleno, de tal manera que no hay un Padre separado del Hijo o el Espíritu Santo. Jesús fue muy claro, y sé que esto para muchos suena complicado, porque no han querido aceptar el asunto de sondear todo lo que tiene que ver con deidad y todo lo que tiene que ver con personalidad, que son dos cosas muy importantes y que no se pueden fusionar al 100%. Deidad, esa esencia, naturaleza de Dios. Estamos hablando, cuando hablamos de deidad, con nombres específicos. Uno de ellos, Dios. Pero hay otros más. Hay nombres compuestos, de acuerdo a la Biblia, y no hay nombres propios. Nombres propios. Y cuando hablamos de los nombres primarios o propios, estamos hablando de que realmente la deidad tiene nombres propios o primarios. Hoy es el tema que vamos a estar abordando, y aquí tenemos este asunto, los nombres primarios. En este tema sobre los nombres de la deidad estaremos hablando dos grandes grupos: los nombres primarios y los nombres compuestos. Hoy comenzamos con el tema los nombres primarios. Si Dios nos permite terminarlo, bueno, esperamos poder avanzar. Los nombres primarios. El versículo que hemos leído, bueno, ha quedado plasmado ya en sus mentes. Éxodo 3, 13, 14. Lo voy a leer una vez más para poder cuadrar el tema de hoy. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Dios había llamado a Moisés para encomendarle ir a liberar a su pueblo, que por muchos años había estado cautivo como esclavos en Egipto. Y Moisés le dijo: ¿qué les diré? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Moisés estaba consciente que era necesario hablarles de un nombre. Hasta ese momento, los israelitas, que a esa época se identificaban como los hebreos, ellos, cuando se referían a la deidad, se referían como el Dios no conocido. Y dice, ¿qué les voy a responder? Y dice que Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy, así,
así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta expresión suena muy desafiante, porque realmente yo soy el que soy es una de las expresiones más categóricas de la revelación de la deidad como una identidad. Yo soy el que soy, así les dirás: yo soy, me envío a vosotros. Quiero decirles que los nombres de cada persona, todos los que hoy me están escuchando, tenemos un nombre. Cuando nacimos, nuestros padres nos pusieron un nombre. Algunos, de acuerdo al día en que nació, en relación al calendario. Si nació tal fecha y ahí hay un nombre, ese nombre le pusieron. Bueno, yo no voy a entrar en más detalles. Otros les pusieron el nombre de su agrado, porque lo buscaron en un glosario. Y así, hoy en día hay infinidad de nombres para cada cultura, para cada país, continente. Bueno, los nombres en todas las culturas, yo quiero decirle que es muy importante y ha tenido mucha importancia, pues tiene un impacto en el carácter que le caracteriza a la persona que lo abandera, de acuerdo a su entorno familiar, cultural, pero sobre todo el carácter. Muchas de las veces quizás este punto lo pasamos desapercibido. Sin embargo, encontramos que en la historia bíblica el grueso de las personas que en el entorno de cada hogar nacieron, la Biblia nos habla que durante su vida les fueron primeramente puestos nombres, y algunos inclusive ya con un nombre que le fueron impuestos por sus padres, les fueron cambiados en lo posterior. Algunos en el momento de nacer les colocaron un nombre de acuerdo a un acontecimiento. Usted recordará ejemplos, y no quiero hablar hoy de muchos ejemplos porque el tiempo nos absorbería mucho, pero usted sabe como estudioso lo que quiero decir. Cada vez que una persona nacía, algunas veces inclusive Dios mismo colocó un nombre a través de un ángel llevándoles un mensaje, como fue el caso de Jesús. Otro hombre le fue puesto un nombre porque al nacer murió la madre y se le colocó un nombre por esa situación de amargura que estaba cruzando el hogar. Y algunas veces se les cambió el nombre por aspectos de llamados espirituales o asuntos familiares. Bueno, el nombre es importante. Por eso cuando hablamos de los nombres de la deidad, yo quiero decirle que cada nombre revela el carácter de ese Dios supremo en el que hemos creído, sin dejar a un lado para remarcar un aspecto que asimismo los nombres de nuestro enemigo, que es Satanás, el diablo, también cada nombre revela su carácter malvado, relacionado a la tentación, destrucción, engaño, mentira, destrucción y todo lo que tiene que ver con esa actitud malvada.
Quiero mencionar a continuación algunos ejemplos que en la Biblia nos habla. Por ejemplo, de personas, la lista es interminable. Estoy dándoles solamente un pequeño ejemplo. Miren, el primero es a este personaje, un patriarca de la antigüedad llamado Abraham. Abraham, así, sin la H y una extra. Abraham. No olvidemos que Dios llamó a Abraham y le dio una promesa que sería padre de multitud. Usted conoce toda la historia y el asunto es que en Génesis capítulo 17 versículo 15, Dios, al hacerle ese llamado, hizo un pacto con él y entonces lo renombró cambiándole el nombre y le dijo, capítulo 17 versículo 5, y Abraham dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Entonces aquí vemos este ejemplo. Abraham ahora se llamará Abraham. Sarai era la esposa de Abraham. Génesis 17:15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas será su nombre Sara. Sara. No olvidemos que a ambos Dios había hecho un pacto, y ese pacto era de que iban a ser padres de multitudes, príncipes. Otro ejemplo, y es el nombre de Israel. Israel era el nombre original de este patriarca, pero Dios le dijo en Génesis 32:28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino ahora tu nombre será cambiado por Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y la lista continúa. A Simón Jesús le llama ahora Pedro. A Saulo ahora le llama Pablo. Y la lista se hace extensa. De acuerdo a la Biblia, estos ejemplos se prolongarán aún hasta en el cielo, porque Dios dijo a su pueblo que todos los bendecidos y los que tomen éxito y victoria, y a todos los vencedores, dice la Biblia, que Dios nos va a dar un nombre nuevo. Yo siempre me he preguntado allá cómo me iré a llamar. Claro, yo estoy contento con mi nombre, ¿verdad? Hay quienes no, y se quejan, ¿por qué mi padre o mi madre, quién fue el causante de arruinarme con este nombre? Bueno, yo no sé si hay nombres bonitos o hay nombres feos o qué. Yo no entraré en detalles, ¿verdad? Pero si tienes un nombre, gózate, porque de todas formas tu nombre, si eres vencedor, será un nombre nuevo que Dios pondrá. Amén. Y tenemos otro ejemplo, y quiero hacer este paréntesis: los nombres de Satanás. Como podemos ver, los nombres de Satanás revelan también el carácter, revelan lo que su persona implica. En la Biblia encontramos una infinidad de nombres que la Biblia le ha impuesto al enemigo de nuestras almas, Satanás. Y si a eso lo agregamos todos los nombres que en la historia el hombre mismo le ha impuesto, la lista es interminable.
Uno de ellos, de acuerdo a la Biblia, es Satanás. Se traduce como adversario. Otro nombre es diablo, acusador o calumniador. Note usted que cada nombre revela su carácter. Otro nombre es serpiente antigua. Es un nombre en referencia al episodio del Edén. Un personaje malvado que actúa como una serpiente para venir y seducir. Beelzebú, la Biblia lo describe como el señor de las moscas. Este nombre era un nombre de la antigüedad. Un nombre más, Belial, significa corrupción. Dragón, como el destructor. Lucifer, este nombre está relacionado con su creación. Lucifer se traduce como portador de luz. No olvidemos que cuando el diablo, Satanás, o Lucifer fue creado, se le llamaba luz bella, un querubín hermoso en extensión. Se envaneció y empezó una sedición con los ángeles buenos, causando que un tercio se rebelaran. Cada nombre representa y exhibe su carácter perverso, maléfico, de destrucción. Bien, vamos a dejar a un lado estos asuntos y vamos a pasar al tema en cuestión. Cuando hablamos de los nombres de Dios, de la deidad más bien, encontramos que cada nombre de la deidad revela el carácter de nuestro Dios en su esencia y en su naturaleza. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, los nombres de la deidad aparecen en cada página, relacionándolos también con el asunto de la Trinidad, que aunque es un tema complejo y que se requiere mucho cuidado para no caer en un conflicto y caer en una herejía, algo torcido. Pero encontramos que a lo largo y ancho de todas las Escrituras, Dios se ha revelado a sí mismo. No es el hombre, no son los teólogos, no son los estudiosos, no son los expositores de la palabra y maestros en los púlpitos los que traen una modalidad o algo concreto en relación de los nombres de la deidad. Todo lo que se tenga que decir es absolutamente la revelación de las Escrituras. Todo lo demás sería una añadidura inútil, con carencia de exactitud y algo no certero. Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras para mostrar tanto su presencia como carácter divino, de tal manera que encontramos que Dios o la deidad, como ya lo dijimos una vez más, es esencia y naturaleza. La Biblia lo describe, que tiene nombres. Y hoy vamos a abordar el tema que es los nombres primarios de la deidad. Los nombres primarios de la deidad. ¿Qué queremos decir con nombres primarios? Bueno, estuvimos hablando de los nombres principales y los más especificados en la Biblia, que los vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estos nombres primarios? ¿Cuántos son? Bueno, si alguien ha estudiado y llegó a la conclusión que son 2 o 5 o 10, yo respeto sus opiniones, pero en esta ocasión, de acuerdo al caso bíblico, hoy le quiero presentar solo 3 nombres primarios.
de la deidad, y son a saber Jehová, Dios y Señor. Alguien podría decir, pero la palabra Señor sí corresponde a la deidad, porque a todas las personas mayores de edad se les dice Señor, Señor Juan, Señor Felipe, Señor Filomeno, Señor. Es cierto, pero no olvidemos que hay un Señor con S mayúscula, Señor de los señores. Hay Dios de dioses. Hay muchos médicos, pero hay un médico de médicos. Hay un rey de reyes. Habrá muchos reyes, pero el rey grande está en el cielo. De tal manera que el Dios omnipotente con D mayúscula, a ningún otro Dios creado se le puede atribuir Dios con D mayúscula. Será siempre minúscula. Un Dios creado, o un Dios mediano, o un Dios pequeño, o un Dios grande. Pero nuestro Dios no es grande, nuestro Dios es el Altísimo, el infinito, el inmenso. Gloria a Dios. Entonces encontraremos que estos tres nombres primarios de la deidad son Jehová, Dios y Señor. ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Y qué es el significado de cada uno de ellos? Bueno, vamos hoy a entrar. Si usted me ayuda, esperamos terminar, y si no, pues por lo menos avanzamos con uno o con dos. Muy bien. Pretendo no ser muy amplio en este día para que usted pueda saborear con amplitud. Y nos vamos primeramente con estos tres nombres. Primeramente, quiero que usted observe esta imagen. El nombre Jehová, que en hebreo, si yo le preguntara algo, o alguien más bien, lea el nombre de Jehová en hebreo. Y ahí tenemos remarcado en color amarillo. Si yo le digo a alguien que lo pronuncie, seguramente él va a decir, pues no se puede, es impronunciable. ¿Por qué es impronunciable? Primero, porque no hay vocales. Segundo, porque es un nombre elevado. Para los judíos, el nombre que aquí vemos en amarillo era un nombre impronunciable. Entre estos tres nombres, el nombre que ya en nuestro lenguaje, agregando, ya en lo posterior se agregaron dos vocales surgidas de la palabra Dios y Señor en sus vocablos originales, Elohim y Adonai. Entonces, estas cuatro consonantes, conocidas como el tetragramatrón, que es en griego, y agregándoles las dos vocales, la A de Adonai, la E de Elohim, entonces se puede pronunciar como Yahweh. Bueno, pero aquí tenemos la palabra Jehová y las cuatro consonantes conocidas como el tetragramatrón. Enseguida ahondaremos en este tema. Segundo, Dios. La palabra Dios en su vocablo original se traduce como el Elohim. 3. Señor. La palabra Señor como el Adonai. Y ahí tenemos entonces Jehová, Yahweh, Dios, Elohim, Señor, Adonai. Bendito es Dios, dele la gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar al primer nombre, y es el nombre Jehová.
Sé que este nombre es bastante controversial para los hebreos. Dentro de lo que es las 4 consonantes, era un nombre impronunciable. Primero, por ser muy sagrado. Ellos no se atrevían, era un nombre demasiado sagrado. Hoy en día se ha, en muchos medios, atacado este asunto, mencionando que el nombre de Jehová no es verídico y como tal no debe de tomarse como algo real en el pueblo cristiano. Sin embargo, la historia, de acuerdo a los manuscritos y todo esto, lo relata, que es un nombre que en la Biblia los judíos o los hebreos tenían noción de esto. Primero, Jehová, Yahweh, se traduce como el eterno, el que existe para siempre. Este nombre está extremadamente relacionado con la palabra que Dios le dio y le reveló a Moisés. Yo soy, así dirás a mi pueblo. El yo soy me ha enviado, yo soy el que soy. Jehová se traduce como el eterno, el que existe para siempre, el gran yo soy. Este nombre está relacionado con la revelación que Dios le da a Moisés. Y encontramos que es ubicado, como lo mencioné hace un momento, como el tetragramatón, que quiere decir las 4 consonantes. Es un nombre compuesto de 4 consonantes, pero que en el término hebreo significa el ser. Los estudiosos concuerdan que el término se deduce como el es. Y los judíos, por verlo como un nombre tan sagrado, este término lo cambiaron usando otra palabra que era el Adonai. Con el paso del tiempo el término fue cambiando, ya que era un término impronunciable. Hablo del tetragramatón. Y los eruditos en las traducciones del Antiguo Testamento agregaron 2 vocales al término, formando así la palabra, y ahí usted la mira, Yahweh. ¿De dónde sacaron la A? Alguien dígalo de su lugar. ¿De qué vocablo? La A, Adonai, y la E, Elohim. Ah, es correcto. Ahí está, no se olvide de esto. El tetragramatón, del griego 4 letras, término que se usa para designar el nombre inefable de la deidad. La pronunciación de este término, ahora vamos a decir en nuestro lenguaje, sonaría como Yahvé. Algunos le llaman Yahvé o Yahweh. El término Jehová procede de la fusión de las consonantes del tetragramatón con las 2 vocales de la palabra Adonai y Elohim, formándose la palabra Yahweh, que ya castellanizándolo sonaría como Jehová. Ahí vemos el ejemplo: Yahweh o Yahvé, la A, Adonai, la E, primera vocal de Elohim, y entonces encontramos el término Yahvé o Yahweh. Bendito es Dios, dele la gloria a Dios. Pero les pregunto una vez más, ahí encontramos la A salió de Adonai y la E de Elohim. Pero Adonai, preguntaré a los que estamos aquí, el término Adonai, ¿a qué palabra castellana significa?
o se relaciona? Adonai, ¿a qué palabra es? ¿Dios o Señor? ¿Alguien recuerda? Señor. Elohim, Dios. Dios le bendiga, hermano. Una vez más, la palabra Adonai se relaciona con el término Señor, y la palabra Elohim, Dios. Es decir, que Dios en el castellano viene del vocablo Elohim, y Señor del vocablo Adonai. Y entonces encontramos que tanto la E como la A se fusionan con el tetragramatón y da como resultado Yahweh, Yahvé. Y de ahí surge la palabra Jehová, Jehová. Todos los estudiosos en los idiomas griego hebreo concuerdan con esta situación, de tal manera que entonces encontraremos que la palabra Yahweh es el primer nombre primario de la deidad. Concluyendo que la palabra Jehová es uno de los títulos bíblicos del Antiguo Testamento que fue muy sonado como el eterno, el gran yo soy. Y dos cosas quiero mencionarles. Uno, un dato curioso, que este nombre Jehová, de acuerdo a la versión Reina Valera, no aparece en qué testamento, en el Nuevo. ¿No les parece a usted como algo curioso? Y alguien preguntaba, ¿por qué no aparece el título Jehová en el Nuevo Testamento? Bueno, el título o el nombre de Jehová solo está en el Antiguo Testamento y está relacionado con la revelación que Dios le dio a Moisés como el gran yo soy. Concluyendo, la palabra Jehová como el Yahvé o Yahweh es la aplicación al nombre primario de la deidad, y como tal, entonces, si en la deidad están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin dividirlos ni separar la deidad, los tres participan de este nombre. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Sé que esto para muchos cristianos sonaría como algo raro o como algo herético, inusual y no aceptable, porque estamos muy familiarizados con dirigirnos a la tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo, y de ahí nos vamos a mover. Sin embargo, no olvidemos que no estamos hablando de personalidades, estamos hablando de la deidad, y como tal, entonces la deidad es Jehová. Y si en la deidad está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces las tres personas unidas en un solo Dios son Jehová. ¿Habrá contradicción? Claro que no, es pero tan sencillo que realmente este asunto no es nada complicado. El Padre no es un Dios llamado Jehová, no, el Padre es Jehová porque está dentro de la deidad. El Hijo es Jehová porque está dentro de la deidad. El Espíritu es Jehová porque está dentro de la deidad. Y las tres personas forman un solo Dios. Bendigamos a Dios. Continuamos. Segundo nombre, el nombre Dios. El nombre Dios es el segundo título de la deidad y se traduce como Elohim. Elohim. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de Dios. Hoy en día en muchas iglesias acostumbran usar muchos términos hebreos o griegos
para referirse a la deidad o muchas veces a las personas. Pero cuando hablamos del término Elohim, estamos hablando de Dios. Y la palabra Dios, aquí sí lo vamos a encontrar en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el principio creó Dios. Dios sería lo mismo que Jehová, pero Jehová fue el nombre revelado siglos después a Moisés, una revelación, el gran eterno, el gran yo soy. Bendito es Dios. La palabra Elohim se traduce como el fuerte y poderoso. Note usted entonces que cada nombre tiene una relación con el carácter de Dios, de la deidad. Por ejemplo, la palabra Jehová dijimos que se traduce como ¿qué? Como ¿qué? Alguien dígalo fuerte de su lugar. Como el eterno, el gran yo soy. Pero cuando hablamos de Dios, su carácter aquí revela como el Dios fuerte y poderoso. Mire, qué importante es esto. Y le quiero decir algo. Cada vez que usted lea en la Biblia un pasaje, sea Antiguo o Nuevo Testamento, de cualquier libro, y aparezca la palabra, ya sea Jehová o Dios o Señor, le paso este tic muy importante. Si usted profundiza en ese mismo versículo y lo relaciona con el contexto, usted va a encontrar que cuando usted está leyendo algún versículo y en su contexto que se relacione o aparezca la palabra Jehová o la palabra Dios, usted va a encontrar ahí un acontecimiento muy importante que revela tanto así la presencia y el carácter de Dios. Cada vez que aparece la palabra Jehová va a estar relacionado como el gran yo soy. Y cada vez que usted encuentre la palabra Dios y la Biblia mencione Dios, usted va a relacionar el texto y el contexto, sin el pretexto, como alguien decía, con algo poderoso de Dios. Por ejemplo, Génesis 1:1. Recítelo a alguien, por favor. Fuerte, nomás uno. Génesis 1:1, ¿cómo dice? No oímos, más fuerte. Amén. En el principio creó Dios. Corríjame si estoy diciendo bien. En el principio creó Dios. Repito, en el principio, no dice Jehová, Dios dice, creó los cielos y la tierra. Pero para crear lo que se necesitó, poder. Ahí tenemos al Dios de poder, fuerte y poderoso. Aquí no se usa la palabra Jehová. Es algo que yo aprendí hace algún tiempo y lo he leído y siempre es exacto. Y cuando aparece la palabra Señor, aquí en Génesis 1:1 pudiéramos cambiar y a lo mejor no sería ningún problema, porque finalmente Jehová, Señor y Dios son nombres primarios de la deidad. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que no dice la palabra. Y en el principio el Señor creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad que no dice así? Tampoco dice en el principio Jehová Dios. No, porque el título Jehová, donde se menciona, es por una acción de su carácter, obrando en algún plan específico y propósito en la humanidad. En este caso, Dios, siempre que va a aparecer obrando grandes proezas. Pero curiosamente hay algunos versículos en el Antiguo Testamento donde llegan a aparecer en un solo versículo. Hoy no le voy a poner ejemplos porque lo vamos a ver después,
pero es sorprendente. No dejo de sorprenderme que hay versículos únicos donde aparecen los tres nombres primarios en un solo versículo. Y dijo Jehová Dios, el Señor, fíjese. ¿No le parece como redundante? Dijo Jehová Dios, el Señor, un ejemplo. Solamente. Y hay momentos donde va a aparecer la palabra y el Señor, pero ahorita lo dejo aquí en suspenso, porque enseguida vamos a hablar del Señor. Y cuando aparece la palabra Señor, usted se va a sorprender que aparece siempre en un momento específico con una acción y propósito. Pero volvamos al punto. La palabra Dios de Elohim se traduce como el fuerte y el poderoso. La palabra, algo importante es de que la palabra Dios, en primer lugar, algo curioso, de acuerdo al español real de la academia, se va a traducir como el poderoso, el fuerte. Pero también algo que es importante, mire, encontramos que Dios como el maravilloso es una palabra de un término plural. Es decir, la palabra Dios está escrita en plural. Es como decir la palabra dos. Y cuando decimos la palabra dos, hermano Adrián, ¿qué estamos hablando de dos? ¿Sí? De dos cosas, no una. Si fueran recipientes de agua, estaría hablando de dos botellas de agua. Si habláramos de una familia, estaríamos hablando de dos personas. Es un término plural. Y si dijéramos uno, estamos hablando de una botella, un ejemplo. Pero la palabra Dios es un término plural. Es decir, que la palabra Dios revela la presencia de la triple personalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre primero de la deidad aparece en toda la Biblia y es el que más se menciona. Lo vamos a encontrar en muchas partes, porque es un nombre de un Dios fuerte, poderoso, creando, estableciendo propósitos, haciendo pactos, obrando en favor de su pueblo, bendiciendo. Y encontramos que entonces el título Dios, y quiero hoy dejarle eso de tarea, cuando usted lea su Biblia y lea un versículo donde aparece la palabra Dios, relacione con lo que yo le digo y usted me va a dar la razón. Siempre va a hablarse del Dios de poder, obrando. Y cuando aparece la palabra Jehová, como el Dios, el gran yo soy, el que existe, el Rey real. Gloria al Señor. Bendiga a Dios. ¿Estamos todos aquí, hermanos, en bendición? Bendito es Dios. Continuamos. Y vamos ahora a hablar del tercer nombre. Hoy estamos prácticamente introduciéndonos, pero los temas siguientes van a estar estrechamente ligados tanto a la Trinidad, la deidad y a estos tres nombres primarios. Esto es una introducción. Y terminamos en este día con el tercer título o nombre, Señor, del vocablo antiguo Adonai. ¿Qué significa la palabra Señor? Ya lo decíamos, la palabra Jehová significa el gran yo soy, el que soy. La palabra Dios, Elohim, el poderoso. Pero cuando hablamos de Señor Adonai,
Lea lo que ahí usted encuentra y se traduce como el deseado, maestro o esposo. Tiene estas tres aplicaciones. Este título de Señor usted lo va a encontrar mucho donde tiene que hablarse del matrimonio, de la novia. Dice, y la novia se ha aparejado para, no dice para Dios, para su Señor. Lea el libro de Cantar de los Cantares y usted va a encontrar la palabra Señor. Se da cuenta de que esto es muy claro. El deseado de las gentes, de las naciones, de la iglesia, el amado. Ven pronto. Termine usted la palabra. Ven pronto. No dice Dios, ven pronto, Señor. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Hermano, mire, qué importante que el Espíritu Santo, que ahora, ¿por qué le doy una revelación bíblica? ¿Por qué Apocalipsis cierra así? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven pronto, Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu mora en la iglesia. Y aquí se está hablando de la iglesia, pero la iglesia es la esposa y el esposo es el Señor. Bueno, la palabra Señor, el deseado, maestro y esposo. Pero este título no es aplicado solamente a Jesús. Es un nombre propio, primario de la deidad. Y lo vamos a encontrar desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Algunas veces es el aplicativo para Jesús. Cuando se está hablando de Apocalipsis, lo que acabamos de mencionar está relacionado a Jesús, que es el esposo, el Señor, pero sin separar la deidad, porque el título Señor es la aplicación a la deidad plena. El título Señor lo relacionamos con todo el recorrido bíblico a las tres personas divinas. Y también se relaciona como muestra del señorío de la Trinidad. La palabra señorío es grandeza, el respetado, la autoridad. Cuando se va a ver un juez, a los jueces se les llama su señoría, ¿verdad? Porque son personas investidas de autoridad. Bueno, no está mal ni desviada la palabra de Dios. Jesús, como el esposo, tiene señoría. Él es Señor de la iglesia, tiene autoridad. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen autoridad también. Son señores, o es Señor, como deidad. De tal manera que, de acuerdo al recorrido bíblico, las tres personas se muestran con ese señorío, la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendiga a Dios, Jehová, Dios, Señor. Con esto estamos concluyendo ya. La última parte. Cuando hacemos el resumen, Jehová, Dios y Señor, estamos hablando que estos tres nombres primarios pertenecen a la deidad y no corresponden de forma, exclusiva
a una sola persona de la deidad. El Padre no es la deidad, el Hijo no es la deidad, el Espíritu Santo no es la deidad. La deidad es la naturaleza del Dios en sus tres personas. Por tanto, los títulos Jehová, Dios y Señor, mire, aplicados a las tres personas de la deidad, encontramos entonces que el Padre es Jehová, Dios y Señor. El Hijo es Jehová, Dios y Señor. El Espíritu Santo es Jehová, Dios y Señor. Bendito es Dios. Pero aclarando, sin olvidarnos que no son tres dioses, sino un solo Dios, y en su naturaleza presentes tres personas divinas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas no son divisibles, es decir, que están divididas, y que cada uno pleitea con la otra persona, o que cada persona se atribuye títulos de los otros, o que alguna de las tres personas es más que el otro. Qué terrible es de las organizaciones y sectas que a Jesús lo reducen a un Dios pequeño, a un Dios creado, y esto es muy grave. Primero están dividiendo y después están minimizando. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo están investidos de la misma autoridad, porque los tres son la misma esencia de la deidad y la misma naturaleza. Por tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son tres dioses, uno, un solo Dios. Oye pues, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Dios les bendiga, y yo deseo con todo mi corazón que esta palabra pueda para todos ser de bendición. El tema no ha terminado, estamos en una introducción, pero será de bendición para todos. Así es que yo te invito a que el próximo jueves, si Dios así nos lo permite, podamos estar aquí, 6 de mayo. Pongámonos de pie y digámosle al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Oremos juntos en esta hora maravillosa y digámosle: Señor, aquí estoy en tu presencia. Te adoro y te bendigo en esta hora. Padre que estás en los cielos, gracias te doy porque eres maravilloso, bueno y santo, porque tu presencia, oh Dios mío, siempre nos cubre y nos llena de bendiciones. Gloria, gloria a tu nombre, Padre, Padre de la gloria. En esta hora yo te ruego, Dios mío, que tu palabra, oh Padre, traiga bendición para todos en esta hora. Oh Dios mío, que podamos encontrar bendición en esta hora, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Háblanos, Padre, y revela tu palabra. Te lo pido todo en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo.